Muy buenas tardes, bienvenidos. ¿Cómo están? Hoy partiendo una nueva agenda de MOLTV, agenda perfil con una invitada que ha abierto caminos a muchas otras mujeres, ha abierto de alguna manera paradigmas, áreas en donde las mujeres estaban prácticamente ausentes y ahora, gracias al camino que ella ha ido marcando, ya es una cosa mucho más frecuente verlas. Vamos a hablar de astronomía, vamos a hablar de una mujer que fue la primera en muchas cosas. Estamos junto a María Teresa Ruiz, astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas de 1997. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, María Teresa. Hola, buenas tardes, feliz de estar aquí contigo. Bueno, primera en muchas cosas, primera mujer en egresar de astronomía a la Universidad de Chile, primera mujer en obtener un doctorado en astrofísica en la Universidad de Princeton, primera mujer en, además de eso, obtener un Premio Nacional de Ciencias Exactas, en ser la primera presidenta de la Academia Chilena de Ciencias, y así podríamos seguir nombrando otras. Bueno, yo siempre digo que soy un poco vieja, voy, y las cosas han ido cambiando por suerte. O sea, hoy día ya muchas de esas cosas ya han seguido otras mujeres, entonces eso me hace súper feliz de que hoy día ver que las mujeres se incorporan a la ciencia y en particular a la astronomía de forma bien numerosa. Yo creo que si de repente pienso que aquí a unos años vamos a ser a lo mejor mayoría, porque yo veo entre las niñitas chicas que muchas de ellas se plantean la posibilidad de ser astrónomas y eso me parece fantástico. Muchas de ellas son bien chiquititas, así que van a pasar muchas cosas en su vida antes de tener que enfrentar esa elección, pero el que ya se lo planteen me parece maravilloso, ¿no? Desde Bueno, niñita de 8 años. vámonos atrás, veamos en su propia historia cómo llega la astronomía, que no era una carrera muy tradicional o nada tradicional, más bien para Existía, de mujeres. hecho, en Chile. Eh, Fue simplemente por casualidad o por aprovechar una oportunidad. Eso fue que yo siempre digo a los niños, hay que tener las antenas bien sintonizadas con lo que hay alrededor, porque de repente se presentan oportunidades que si uno las toma, un poco de riesgo en este caso, pueden resultar una elección maravillosa para el resto de la vida. Yo estaba estudiando ingeniería en la Universidad de Chile, quería ser ingeniero químico. Estaba un poco dudosa de que, porque cuando uno está en el colegio, no sabe nada, o sea, uno tiene unas ideas de qué es lo que puede ser ingeniería química, qué es lo que puede ser, pero después cuando uno lo ve en vivo y en directo, las cosas no son tan así. Y empecé como a pensar en tal vez la gracia que tiene la Facultad de Ingeniería de Chile, que desde siempre tiene 2 años por lo menos que son plan común, donde te enseñan de todo, todo lo necesario para cualquiera de las especialidades de ingeniería o para física, hoy día para matemática, para astronomía, para geofísica, etc. Son la cosa básica de matemática, física, química, eh, computación hoy día es muy fuerte, pero, pero tú tienes después que elegir una especialidad. También tiene la gracia que si te equivocas en esa elección de especialidad y vuelves atrás y tomas otra especialidad, no pierdes mucho. Si tienes que tomar unos pocos cursos más. Entonces, bueno, en ese momento yo estaba como dudosa respecto a eso, pero fue por coincidió con un trabajo que yo tenía que hacer de verano. Y, y el trabajo típico era un trabajo de taller, en que hacían piezas con torno. Tú no te puedes imaginar lo que era eso. Bueno, éramos como 2 mujeres y no sé cuántos cientos de hombres. Entonces, la sala donde había esto estaban llenos de chiquillos ahí con unas máquinas que metían ruido y todo con un calor, así una atmósfera más o menos difícil. Y me acuerdo que yo me asomé nomás y salí arrancando. Cerré la puerta y dije, no, a ver, voy a hacer la práctica, en lo que sea, pero no aquí. Y empecé a mirar unos ficheros que decían práctica en astronomía, en Cerro Calán. Mis papás vivían relativamente cerca, ahora Cerro Calán era campo, campo, campo en esa época, y los dominicos eran caminos de tierra, etcétera. De hecho, yo tenía que ir al estado italiano ahí en Apoquindo, y ahí me iban a buscar con un auto, una camioneta que nos llevaba a todos los estudiantes para el Cerro Calán.
pues no había movilización, nada. Bueno, y ahí nos dieron una pasadita de lo que es astronomía, la galaxia, cosas así, y me mandaron a hacer unas observaciones a Tololo. Mira qué suerte, Tololo estaba recién iniciándose ahí, y fui con un colega, un compañero de curso, que él sí sabía, era aficionado a la astronomía. Yo, con lo curiosa que fui siempre toda mi infancia, nunca miré a las estrellas. Yo todavía no puedo, hago retrospectiva de por qué nunca miré las estrellas. No, me interesaban las hormigas, me interesaban los pájaros, me interesaban. Creo que lo más alto que llegué fue a las nubes, que sí me interesaba. Pero fuimos a Tololo a observar, y él estaba desesperado conmigo porque en esa época no existían los computadores. La gente, sí, es como la prehistoria. Y resulta que para poder partir la noche y poder apuntar a un objeto que uno no lo veía a simple vista, lo que tenía que hacer es apuntar a una estrella que uno conocía. Sirio, por ejemplo, que es la estrella más brillante del cielo. Y con esas coordenadas que tenía Sirio, uno ingresaba esas coordenadas en la máquina esta, porque no era un computador, y con eso tenía el punto cero, y de ahí te podías ir a los otros objetos por las coordenadas, porque uno no los podía ver. Y después los buscaba y los centraba. Bueno, yo no distinguía nada, ni la luna. Entonces, Pablo, me acuerdo, de la mitad de la noche me dice: oye, toma una carta del cielo, anda afuera y trata de identificar las constelaciones. Pero primero acostumbra bien tu vista. Y era una noche sin luna, así de esa oscurita. Y me puse a mirar para abajo, así que sé yo, más o menos un cuarto de hora, y ahí levanto la vista y veo la Vía Láctea, que era un espectáculo, porque realmente estaba, pero en todo su esplendor, y yo sentí como, casi como un vaído, así como que perdí porque sentía que yo estaba mal parada, porque como uno la ve, la Vía Láctea, nuestra galaxia, que es como un remolino circular, pero la vemos de canto, entonces yo sentía que tenía que estar parada en otro sentido, ¿no? Una cosa rara, y que me pareció que esto era fascinante y que yo no sabía nada. Sabía poquito en ese momento, sabía que tenían cientos de miles de millones de estrellas, y que pensaba yo, bueno, el Sol es una más de estas estrellas, y quizás haya, no sé, gente como yo mirando hacia la Tierra, hacia el Sol, digamos, porque la Tierra no le iban a ver, haciéndose estas mismas preguntas importantes, ¿no? De qué más hay en el universo, ¿no? Ahí fue el clic, ganas de saber entonces. más. Ese fue un flechazo. Y yo ahí mismo dije: uy, si me dan mis talentos, voy a tratar de ser astrónoma. Y me lo propuse ahí en ese momento. Estaba consciente que, bueno, necesitaba tener una cantidad de talento por lo menos mínimo, y después lo demás es todo esfuerzo. Siempre lo ha sido así. Mi abuela siempre me decía que fue la persona que más me apoyó en esto de que yo me dedicara a lo que quisiera, porque me decía: las mujeres podemos hacer lo que nosotros queramos. Si nosotros queramos dedicarnos a criar la familia, quedarnos en casa, perfecto. Pero si tú quieres hacer cualquier otra cosa, también perfecto, porque lo podemos hacer, si es decisión tuya. Y también me decía, me quedó grabado: y si no te resulta, es porque no tienes dedos para ese piano, porque uno no, y yo siempre he repetido, si yo me hubiera querido dedicar a la ópera, estaría bien frustrado. Yo no, a eso no tengo ningún dedo. Entonces, bueno, yo también les digo a los chiquillos: oigan, traten de identificar más o menos cuáles son sus talentos para las cosas que se le dan relativamente más fácil, porque por ahí tienen que buscar el camino, y no lo vayan a buscar por lados donde la posibilidad de frustrarse es más o menos grande. Así que así partió mi compromiso con el universo, ¿no? De que eso es lo que yo quería hacer. Ahora, en ese momento era un tremendo salto que me estaba dando, porque recién Tololo estaba llegando a Chile, estoy hablando de los años, fines de los años 60, no, mediados de los años 60. Se decía que iban a llegar a otros observatorios, que Chile tenía condiciones tan buenas, pero, digamos, había que hacer ahí un pequeño acto de fe, y también veía yo que
en la universidad estaba la licenciatura que había recién comenzado. De hecho, yo inauguré el grado porque no había habido alumnos antes. Pero resultó. O sea, yo creo que a veces uno tiene que tomar riesgo y en este caso sí fue un riesgo. Mi mamá estaba desesperada porque como ¿Cómo fue buen eso? papá, Porque, claro, ya estaba cursando una carrera, estaba el apoyo de la tipo, abuela, que por lo que usted ha visto siempre, en realidad fue determinante en jugársela total, por lo que quería. Pero de la familia, el apoyo para cambiarse y apostar a algo que no era solo poco frecuente que lo estudiara una mujer, sino que después, bueno, probablemente pueden haber pensado qué va a hacer después, en qué va a trabajar, dónde va a claro, trabajar, en claro, un de qué a país con vivir, todas esas poco cosas. desarrollo como el que tenemos ahora. Sí. Bueno, ahora cada vez menos, ¿eh? Porque, bueno, mi mamá de partida no tenía, mi mamá no era como mi abuela. Mi abuela era una señora, una mezcla de escocés con noruego y con chileno, no sé, era más liberal. ¿Ah? Mi mamá era, no, mijita, eso es poco femenino, ese tipo de cosas. Entonces me decía, ¿por qué estudiar ingeniería? ¿Por qué no estudia? Usted le pega tanto al arte y a las matemáticas, ¿por qué no se dedica a la arquitectura? Y yo decía, mamá, no, porque no es eso lo que quiero. Así que yo quería, bueno, fue una discusión, le costó, pero de repente empezó a conformarse porque yo creo que sus amigas le decían, oye, tu hija estudia ingeniería, uy, qué difícil, ay, qué sé yo. Entonces ya cuando ya estaba como hasta contenta que yo estudiara ingeniería, llegué un día y le dije, no sabes que voy a estudiar astronomía. ¿Quién creyó que iba a hacer horóscopo? No, me queda vivir. Hacer horóscopo me hubiera ido mejor económicamente. Pero fue un choque a la pobre, esto de que yo me fuera a estudiar. Pero fíjate que una de las grandes gracias de la educación pública gratuita que había en esa época es que yo decidí lo que quería, digamos, y no era un resorte de mis papás si ellos decidían que me iban a financiar esto o no. ¿No? Era mi elección. Y la verdad es que de ahí en adelante, puras cosas buenas. Tuve suerte de llegar a Princeton, donde era una universidad súper elitista. De hecho, Fue eso también, porque también fue la primera mujer en tener un doctorado en la Universidad de Princeton. yo no sabía, pero cuando llegué allá, ahí aceptaban 2 o 3 por año. Entonces, en mi curso, en mi año aceptaron 3, pero el año anterior habían aceptado 2 chiquillos. Entonces, y normalmente uno tiene clases con los del semestre anterior, del año anterior, y después tienes clase con los del año que sigue, porque son 2 años de curso. Y eran todos hombres. Y en el departamento de astronomía eran puros hombres de astrofísica ahí en Princeton. La única mujer era la bibliotecaria y 2 secretarias que habían, que Pero ¿cómo se le rápidamente me ocurrió hice amiga postular de ahí ellas. incluso? ¿Ah? ¿Cómo ¿Cómo? se le ocurrió postular o llegar ahí? Es que me dijeron que era la mejor. Entonces yo hice una tontera, que yo a los chiquillos ahora les digo que por ningún motivo hagan eso. Solo postulé a eso. Entonces, bueno, yo le digo, oiga, si van a postular fuera, tienen que postular a varias y postulen a su lugar ideal, pero postulen a otros que también son buenos, digamos, y que a veces incluso uno puede cambiarse de universidad estando allá, pero lo peor es postular a una y que se le dicen que no, bueno, si, sobre todo cuando son estos lugares donde aceptan poca gente, lo más fácil es lo más probable es que a uno le digan que no, que tenga muy, muy buenas credenciales. Y esto fue una tontera, pero bueno, me aceptaron y eso fue maravilloso. Y yo no sí, pues yo me daba cuenta que eran puros hombres. Y estaba, como digo, las secretarias que rápidamente me agarraron bajo su ala y me ayudaba, o sea, no sé, pues habían cosas que era la que yo les iba a pedir una aspirina cuando me dolía la cabeza, ¿no? O me ofrecían un tecito, o nada más que para hablar de cualquier cosa, porque los chiquillos tienden siempre me he dado cuenta que los hombres, acá y allá, hablan cuando tienen que transmitirse información, pero no hablan por hablar, que es lo que hacemos muchas veces las mujeres, ¿cierto? Que es muy bueno, porque es hablar para comunicarse, no para No por un problema o intercambiar algo información. particular en el fondo. Exacto, uno habla de cualquier será de la noticia,
o de cosas que a uno le han pasado, no sé, era una conversación sin tema, que es tan relajante. Y eso era lo que yo conseguía ahí con la secretaria y con la bibliotecaria, que terminaron siendo mi amiga. Y no había ni una mujer, y de repente llegó la mujer, la señora de John Bacall, que era un astrónomo súper conocido ya a esa altura y que está en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton. Y se casó con esta mujer que era física, astrofísica israelita. Y llegó ahí a Princeton, y me acuerdo, pero patente, que le tenía puesto un escritorio bajo la escalera. Y era muy raro que yo vi a esta mujer sentada en una mesa y abajo la escalera. Y ahí era el puesto. Y ella no era parte del departamento, tenía como ese escritorio nada más que por su relación con John Bacall. Ahora ella llegó a ser directora del departamento de astrofísica, y ahora todavía trabaja ahí y llegó a los más altos niveles, pero en ese momento, nada. Entonces, pero te digo que no fue algo que me marcara mucho, porque conseguía a mis amigas por otros lados, ¿no? Muchas veces los grupos de chilenos, ahí teníamos un grupo de chilenos que era súper simpático, que estaban en física, en astronomía, y en otras áreas, en política, en ciencias políticas, y nos hicimos bien amigos de ese grupo, y ahí tenía mi amistad. Tampoco tenía mucho tiempo para la vida social, para nada, o sea, estudiaba, tenía tiempo exacto para dormir, comer y estudiar, no, como que no había así demasiado tiempo extra. Así que, Ahora, eso o sea, me habría formándose. cargado tener una vida así para siempre, pero sabía que era lo que tenía que hacer si yo quería lograr, o sea, yo tenía siempre en vista el volver a Chile y el dedicarme a astronomía, y yo confiaba en que aquí en Chile iban a haber muchos telescopios, como resultó el caso, y que yo entonces ahí estaba cargando la mochila, como digo, con conocimientos teóricos, que Princeton era un departamento muy teórico en los cursos, en las materias. No habían Bueno, telescopios. una etapa de formación, de mucho crecimiento en esas materias académicas, pero después trabajó en varios países. ¿Cómo fue esa experiencia también? Bueno, y el retorno a Chile. Mira, después de ahí fui a Italia. Había una profesora italiana, la Margareta Hack, que es súper conocida en Italia, pero después fue, ¿cómo se llama?, senadora de la Unión Europea, y una mujer increíble, por muchas razones. Y la conocí en Princeton porque ella fue a pasar un sabático. Entonces me hice amiga de ella, y yo tenía muchos amigos italianos ahí en Princeton, ¿eh? Eran los que hacían fiestas y que invitaban y cantaban. Entonces me pareció que era súper, iba a ser un lugar donde yo iba a estar feliz, digamos, ¿eh? Entonces ella me ofreció ahí un postdoctorado, que es lo que uno hace después del doctorado, y me fui a Italia. Estuve en Trieste, donde ella era la directora del departamento del Observatorio Astronómico de Trieste. Y ahí tuve un poquito más de un año. Y ahí después me ofrecieron una pega en México, en la UNAM, en el Instituto de Astrofísica en la UNAM. Y entonces de Trieste estuve ahí en México 2 años, y pues fue maravilloso. O sea, y todavía mis mejores amigos los tengo ahí en México, porque la gente es como bien distinta. O sea, tenemos sentido del humor parecido, ¿eh? Medio negro, como tenemos los chilenos. Yo creo por eso que la música mexicana pega tanto acá en el pueblo chileno, porque esa parte la tenemos muy similar, pero son más de piel. O sea, yo todavía llego allá de visita y la gente sale de las oficinas y te abraza y anda abrazado contigo. O sea, hay mucho. Yo aquí a mis mejores amigos, no, cuando uno sí los saluda, le da un beso, un abrazo, pero no todos los días, ni mucho menos. Mientras que allá sí, pues es como, no sé, es rico, por lo menos a mí me gusta. Estuve allá 2 años y ahí volví a Chile, pero acá la situación, eso era el año 80, 79, estaba súper mala en la universidad, entonces
me conseguí un postdoctorado era como en el Goddard, que era la Universidad de Columbia, pero estaba en el Goddard ahí en Broadway, en Nueva York. Y ahí estuve una cosa que fue muy entretenida, 2 semestres, o sea, estaba un semestre allá y después volví a Chile. Lo cual era maravilloso, acá en Chile era muerto, no pasaba nada. Y allá era todo lo contrario, la locura total. Porque Pero el contraste debe haber sido muy increíble en ese tiempo. Increíble, increíble, increíble. O sea, tú allá, teníamos la suerte de que mi marido es físico y también se consiguió lo mismo allá. Entonces, él estaba en la Universidad de Nueva York, en el Instituto Curran de Matemáticas. Entonces nos dieron un departamento ahí frente a la Plaza Washington, en la Plaza Washington, un edificio súper elegante, precioso. Tenía un departamento gigante, que ahí era como el hotel de todos los chilenos que llegaban a visitarnos, porque estaba súper bien ubicado y era muy espacioso. Y bueno, estábamos medio año ahí, y después volvíamos la otra mitad del año acá a Chile. Y lo hicimos 2 años hasta que quedé embarazada. Ya cuando quedé embarazada de mi hijo, de hecho, me pasé los primeros 6 meses de embarazo allá en Nueva York, y ahí me vine a Chile, porque prefería tener a mi hijo acá, y como que uno conoce más las cosas, cómo funcionan, y ahí ya nos quedamos en Chile para siempre, que era lo que yo quería. Claro, pero después de haber dado una vuelta larga por varios países, con mucha experiencia, ¿cómo es trabajar en Chile? ¿Cómo ves esa diferencia también? Ya lo decíamos, ahora tenemos un desarrollo mucho mayor. Todo el mundo alaba nuestro cielo, la posibilidad que tenemos para desarrollar la mejor ciencia, y vienen desde todos lados para acá. ¿Cómo era desde ese minuto? Usted dice desde los 80 más o menos hasta ahora. Y bueno, ¿y cómo este trabajo además que usted desarrolla la lleva a tener el Premio Nacional de Ciencias Exactas? Bueno, el gran tesoro que tú lo acabas de mencionar son nuestros cielos, y gracias a eso tenemos telescopios acá en Chile, a los cuales nosotros como chilenos tenemos un acceso preferencial, si tú quieres. Así que eso ya es, o sea, una noche en uno de los telescopios más grandes que hay ahora, los de 8 metros, valen, te digo, esto lo hice evaluar hace como 20 años cuando presenté el proyecto CATA, no 20, pero 15, y era como $300.000 la noche. O sea, jamás habríamos tenido acceso, salvo todos estos Claro, y si acuerdos. tienes 10 ya tenés $3 millones, ¿a dónde vamos a sacar eso? No por ningún lado. Entonces, el que lo tengamos gratuitamente, tenemos acceso a eso, ya es una tremenda cosa. Pero, y teníamos acceso a eso, pero teníamos 0 financiamiento para la ciencia. O sea, yo podía tener mis datos y todo, pero no tenía computador como, bueno, después habían computador para analizar los datos, para trabajar con ellos. Me tenía que ir normalmente o a la ESO o a Tololo a trabajar con los computadores que tenían ellos ahí en la oficina, y trabajaba, y me acuerdo que no dormía, porque tenía mi guagua chica acá en Santiago. Entonces me iba para allá y trabajaba todo el día y toda la noche, porque si me levantaba de la silla donde estaba el computador me lo podían ocupar. Entonces yo ahí, imagínate, así que no me movía de ahí, casi no iba al baño, y me acuerdo que de repente habían unos astrónomos que se apiadaban de mí y me traían un cafecito, me llevaban cosas pero tanto así que una vez me empezó a dar una especie como de taquicardia, como a las 3 de la mañana, y me dio pánico, porque empecé a sentir cosas raras, pensar de que era joven y todo, no sé, tenía 35 años, 34. Me fui a las piezas donde dormíamos nosotros, el motel que le decían ahí dentro de las oficinas, al lado donde estaban los computadores. Me acuerdo que me acosté en la cama y dejé la puerta abierta, porque dije, si no me van a encontrar muerta aquí en 10 días más por el olor, porque no pasaba nadie por ahí. Así que sí fue complejo, porque no teníamos financiamiento para que nosotros pudiéramos, y después teníamos los datos y hay que pagar por publicar. En astronomía uno paga y son como $100 la página o más. Entonces, conseguir financiamiento para poder publicar tus datos ya era un tema.
y después conseguir financiamiento para poder ir a conferencias y lugares para dar a conocer tu trabajo, porque a veces si tú publicas no pasa mucho, tienes que hacerle un poco de difusión y hacer, no sé si, difusión de tu trabajo para que otros lo consideren, etcétera. Entonces la mejor manera es ir a las conferencias del tema tuyo. Y eso era, te digo, era pasar el tarrito, como decía yo, porque uno conseguía $100 por acá, y terminaba financiando con lo poca plata que teníamos en esa época, pero igual terminábamos financiándonos, autofinanciándonos por lo menos parte del viaje, ¿no? Y de conseguir alguna colega de algún otro lado que fuera a la misma conferencia para compartir la habitación o que nos dieran becas. A veces las conferencias nos daban una beca para alimentación o para el hotel, ¿no? Así. Y le pregunto esto desde la ignorancia de cómo funciona, porque por supuesto nosotros todos nos enteramos de los descubrimientos y que en general siempre son descubrimientos sobre otros descubrimientos, se va profundizando, pero usted al minuto de estar investigando, ¿se tiene conciencia en el minuto de lo que descubrió y del aporte que va a hacer eso para lo que viene después? ¿Cómo es eso? Sí te das cuenta cuando has encontrado algo nuevo. Ahora, el impacto que eso puede tener, no. O sea, uno puede tener una sospecha de que esto puede tener un gran impacto, pero en astronomía, bueno, en toda la ciencia, pero en astronomía, cuando tú vas a observar, por ejemplo, tienes una teoría, tienes una hipótesis, dice esto debe ser como así. Entonces voy a hacer estas observaciones para poder comprobar que eso es correcto. Bueno, y vas al telescopio y observas, y no calza con lo que tú creías. Entonces al principio yo cuando era más joven me enojaba. ¿Cómo el universo no me hace caso? ¿No? Debería hacer lo que yo pienso. Hasta que después me di cuenta que era ahí cuando uno empezaba a emprender algo nuevo. Porque tenías que pensar de nuevo, si no, no es así. Entonces, ¿cómo podrá hacer? Y tienes que diseñar otra estrategia para poder ir a avanzar en eso y ver de verdad qué es. Y cuando lo encuentras, normalmente significa que has hecho un pasito más en el conocimiento universal. O sea, ya has encontrado que por ahí no era, que era el camino obvio, no, era este otro lado, y eso es algo que tú lo publicas, lo leen otros, y esos otros ya saben. Entonces ellos van a poner otro ladrillito en este edificio del conocimiento universal, pero ya sobre esta otra base. Entonces esos ese es el trabajo que hacemos los científicos, ¿eh? Ahora de repente tienes suerte, como el cuento cuando descubrí la enana café, que fue un regalo del universo, como digo, yo no la andaba buscando, no trabajaba en ese tema. Yo estaba trabajando en cadáveres de estrellas muertas, como el sol cuando se muere, que se transforma en una roca muy caliente al principio, entonces son un poco brillantes, pero después poco a poco se van enfriando y se van apagando. Y a mí me interesaba estudiar las más débiles, porque eso me iba a dar una idea de la edad, porque uno más o menos conoce la tasa en que se va enfriando, entonces uno puede calcular desde cuándo que se murió esa estrella, y eso nos puede dar una idea de la edad de la galaxia, en este caso, de nuestra galaxia. Entonces estaba en eso, cuando de repente apareció esta estrella, este objeto que no sabía yo lo que era, porque no se parecía para nada a una estrella muerta, y ahí me puse a recordarme de que estaba hacía años que estaba la pregunta, ¿habrán objetos que sean más grandes en masa que Júpiter, que era el planeta más grande que conocíamos, y más chicos que la masa mínima para ser estrella, que también más o menos la conocíamos? Menos que más o menos un décimo, como 70 veces la masa de Júpiter, menos que eso, no hay reacciones nucleares en el corazón. Y eso es lo que hace brillar a las estrellas, las reacciones nucleares, esa especie de bomba atómica que tienen en el centro, que produce una tremenda cantidad de energía, es lo que hace que las estrellas brillen. Y si uno no tiene suficiente masa, eso no ocurre, la temperatura ahí nunca es tan alta como para producir reacciones nucleares. Entonces, en ese intervalo de masas, entre Júpiter y 70 veces Júpiter, ¿habrán objetos? Serán muchos, porque a lo mejor estamos llenos de eso y no los hemos visto.
Y esa pregunta tuvo por ahí muchos años viendo si había una razón teórica, porque uno decía, no, por la ley no sé cuántito, uno no puede formar objetos de ese tamaño. Bueno, no encontramos ninguna razón para que no existiera, entonces estaba como loco buscándola, y habían satélites, proyectos, porque suponía que debían ser más o menos fríos, entonces eran infrarrojos y qué sé yo. Y yo no había seguido mucho eso, pero sí había leído un poco, y cuando salió este objeto que era súper rojo, que no se parecía a nada a lo que yo conocía, que tenía que estar muy cercano porque era muy débil y se movía muy rápido, con respecto a las estrellas de fondo. Entonces yo dije, no, esto tiene cara que pudiera ser una enana café, pues. Quién sabe cómo se verán. Pero sí me acordé que decían que si era enana café, a lo mejor iba a tener la línea del litio, o sea, el elemento litio en su atmósfera, porque el litio se destruye con las reacciones nucleares. Y yo sabía dónde estaba la línea del litio, así que la fui a mirar, y ahí estaba. Entonces fue como, wow. Ahí sí que el universo se alineó, Se efectivamente. alineó, te digo, yo estaba emocionadísima, más siempre me acuerdo de esa noche porque estaba sola, a veces iba a observar con un colega, con el José Massa, que trabajábamos juntos en muchas de estas cosas, o con un estudiante, pero no, ahí estaba sola, era en marzo, y el pobre operador de telescopio, de los telescopios, siempre hay una persona que los opera, yo creo que está pero ya atacado conmigo, porque yo transmitía, pero en todas las frecuencias, y era tarde, y no había, no teníamos celulares, por cierto, ha sido como en el año 97, entonces, o 96, resulta que, 97, marzo del 97, resulta que yo no tenía con qué conversarle esto, así que le escribí a un colega escocés que trabajaba en Los Ángeles, en California, y ahí es más temprano, así que a lo mejor, y además está soltero, así que esto siempre está metido en la oficina. Así que le mandé una foto de la distribución de energía de este bicho. Me dijo, uy, me dijo, encontraste una enana café, qué maravilla. Así que, bueno, fue, como digo, un regalo que yo no me lo esperaba, pero desde chica yo he buscado tesoros, ¿no? Hasta el día de hoy me encanta ir a la playa y buscar ágatas ahí entre las piedritas de la playa. Para poder encontrar ágata uno tiene que conocer muy bien lo que no es una ágata, que de repente llegan con un cuarzo, tío, o con una piedra cualquiera, porque me llegan siempre a preguntar, ¿esto será ágata? No, eso no. Bueno, eso es lo que yo encontré, una ágata en el cielo, ¿no? Un tesoro en el cielo. María Teresa, ha sido muy, pero muy entretenida esta conversación. Nos quedamos con gusto poco. Ojalá pudiéramos tener el doble o el triple tiempo, porque anécdotas, historias como esta, seguro debe tener millones. Y no, bueno, ha sido una vida entretenida. Muchísimas gracias, felicitaciones, un orgullo también para nosotros porque, bueno, nos ha dejado muy bien representados en el mundo, pues. Muchas gracias, felicitaciones y le agradecemos a él habernos dedicado Gracias, este espacio para contarnos algo de su vida. gracias. Que estés bien. Los dejamos invitados a seguir junto a nosotros aquí en emol.com.